Perdonad, buenas tardes, buena tarde. Hola, doctor Cervera, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buena tarde, buenas tardes. Bueno, pues os doy la bienvenida al tercer tema del ciclo de webinars especial COVID, que se titula Fármacos moduladores del sistema inmunitario, una opción terapéutica para el COVID, y que en esta ocasión se realiza en abierto para poder ofrecer a todos los profesionales farmacéuticos información relevante en el contexto actual para seguir reforzando la atención farmacéutica. Siguiendo en la línea de la formación de FedePharma, de poner a disposición en las oficinas de farmacia ponencias relacionadas con temas de salud y de gestión, alternaremos webinars como los de hoy de temas de salud con webinars relacionados con la gestión de la oficina de farmacia. En estas sesiones, el ponente experto hará una explicación de unos 30-45 minutos en los que podéis lanzar preguntas que le trasladaré al final de su ponencia. Y ahora sí, paso a presentar a nuestro ponente de hoy, el doctor Ricard Cervera. El doctor Cervera, entre otras muchas cosas, es jefe del Servicio de Enfermedades Autoinmunes del Hospital de Barcelona, director del Máster en Enfermedades Autoinmunes de la Universidad de Barcelona y vicedecano académico de grados y de Relaciones Internacionales de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, también de la Universidad de Barcelona. Así que, doctor Cervera, cuando quiera. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Mónica, por esta presentación. Muchas gracias también a FedePharma por la confianza al invitarme a participar en esta serie de webinars. Es pues para mí un gran motivo de satisfacción volver de nuevo a contactar con los farmacéuticos para hablar de temas de autoinmunidad y en este caso un tema de la enfermedad actual, de la COVID-19. La COVID-19 que está producida por este microbio. Este es el protagonista, el SARS-CoV-2 2019, un coronavirus que, como dice un compañero muy conocido seguro de todos ustedes, el doctor Tony Trilla, es un muy mal bicho. Es un virus que produce la que hemos puesto en llamar enfermedad por coronavirus, Coronavirus Disease 2019, que es lo que quiere decir COVID-19. Es una enfermedad vírica, como vírica respiratoria, como ya se conocen pues, otras muchas enfermedades víricas respiratorias, pero con unas características especiales, particulares, que la hacen ser realmente agresiva, realmente dramática. En primer lugar, en esta charla, pues repasaremos un poquito las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, pero sobre todo viendo esas manifestaciones diferenciadoras de las otras infecciones víricas respiratorias, esas manifestaciones que hacen que sea una enfermedad en algunos pacientes tan grave y que son unas manifestaciones precisamente autoinmunes o inflamatorias. Y por ello, pues, a continuación hablaremos un poquito de qué se entiende por una respuesta autoinmune, qué son las enfermedades autoinmunes y por qué se producen las enfermedades autoinmunes, lo que conocemos como respuesta autoinmune del sistema inmunitario. Después ya pasaremos a ver los medicamentos que utilizamos precisamente para controlar esa respuesta autoinmune exagerada que se produce en algunos pacientes con COVID-19, los llamados fármacos inmunomoduladores. Y ahí repasaremos pues algunos de los que seguramente han oído ustedes también últimamente, porque son pues bastante mediáticos, son medicamentos pues probablemente que han salido noticias por televisión, se han publicado información al respecto, y otros pues que utilizamos y que probablemente desconocen muchos de ustedes que los estamos utilizando y que son útiles. Vamos a empezar por las manifestaciones clínicas que aparecen en esta enfermedad. Bueno, las manifestaciones clínicas que aparecen en esta enfermedad son, en principio, las clásicas manifestaciones producidas por
los clásicos virus respiratorios, los virus de la gripe, los virus del resfriado común de todos los inviernos, esa tos, esa carraspera, esa a veces dificultad respiratoria, fiebre, por supuesto, cansancio, fatiga, más o menos dolores musculares, como la gripe. Esto es lo habitual, lo que suele pasar prácticamente siempre, pero además, pues a veces aparecen, pues como aparecen también en otras infecciones víricas respiratorias, pues diarreas, dolores abdominales. Todos hemos hablado de las gripes intestinales o de los virus intestinales, pues, que afectan todos los años. Aquí también puede suceder esto. Y en algunas ocasiones pues puede afectarse también incluso pues el riñón o problemas cardiocirculatorios. Hasta aquí pues esto sería lo propio de un virus respiratorio, como el virus de la gripe o los virus respiratorios de cada invierno. Pero aquí en esta enfermedad, en la COVID-19, pues nos ha sorprendido con algunas cosas diferenciales, algunas cosas diferentes de los virus habituales. Y en esta diapositiva ya empezaremos a ver un poquito cuáles son estas cosas diferentes. Sabemos que aproximadamente un tercio de las personas que sufren la infección por este virus, pues no se enteran prácticamente, no llegan ni a tener síntomas, quizás a lo mejor un poquito más cansados, pero no llegan ni a tener tos o una tos aparente. Sabemos que tienen la infección porque, como se han hecho pues, muchos estudios a veces buscando el virus en contactos o en personas de alto riesgo, pues descubrimos que tienen el virus, pero los pacientes no tienen sintomatología. Y estos pacientes, estas personas afectadas por el virus, al cabo de 4 o 5 días o de 6 días, su sistema inmunitario, el sistema de las defensas, el sistema que todos tenemos y que es el que sirve para defendernos cuando tenemos pues, una infección, la gripe o una infección respiratoria de invierno, pues este sistema inmunitario produce la respuesta inmune protectora. Produce pues anticuerpos, produce citocinas que destruyen, que matan a ese virus. Y ahí termina la historia. Algunos pacientes, aproximadamente la mitad de los pacientes, 50-55% de los pacientes o de las personas que son infectadas por el virus ya presentan los síntomas que hemos comentado, los síntomas respiratorios, los síntomas de los resfriados o de las gripes. Y también al cabo de unos días, pues su sistema inmunitario pues hará lo mismo, producirá anticuerpos, producirá citocinas que matarán a ese virus y se solucionará la infección. Probablemente después quedarán unos días pues, de un cierto cansancio, a lo mejor un poquito todavía de alguna tosecilla, pero se solucionará progresivamente. Pero con esta infección, con el COVID-19, nos encontramos con una situación que ya no es la propia de las gripes o de los resfriados de cada año, y es que entre un 10-15% los síntomas ya no son solo aquellos del resfriado, son mucho más graves, con ahogo, incluso con neumonías que requieren hospitalización y con situaciones muchas veces tan graves que requieren incluso llevar al paciente a las unidades de cuidados intensivos, a las UCIs. Y al cabo de unos días, ciertamente, su sistema inmunitario intentará producir defensas, anticuerpos, citocinas para matar ese virus, pero ahí ya empieza a suceder una cosa claramente diferente. Esa respuesta inmunitaria se convierte en una respuesta autoinmune, una respuesta patológica. El sistema inmunitario, que su misión es defender, se vuelve, para entendernos, se vuelve loco
y en lugar de defender, ataca al propio organismo. Esto es la respuesta autoinmune. Esos anticuerpos, esas citocinas, que en situación normal deberían simplemente matar a los virus, aquí atacan al propio organismo. Atacan a los pulmones, atacan al riñón, atacan al corazón, atacan a diferentes partes del cuerpo de la persona que está infectada y producen una respuesta autoinmune. Esto no es nuevo, esto ya sabemos que sucede en algunas infecciones, pero es una absoluta rareza. Sucede muy poquitas veces, pues uno de cada varios miles de pacientes con una gripe o con una infección respiratoria o con una infección bacteriana producen este tipo de respuesta autoinmune. Pero en cambio aquí, eso pues ya lo vemos, entre un 5, quizás un 10% de los pacientes sucede esto. Es decir, podemos encontrarnos pues en una planta de hospitalización, en una sala de hospitalización, que en un día de guardia, pues 2 o 3 pacientes desarrollan este cuadro tan intenso, tan dramático. Y esto claramente es diferente de lo que sucede con las otras infecciones respiratorias, con los resfriados de cada año, con la gripe. Esto es lo que nos ha sorprendido dramáticamente, ciertamente, con esta infección. Y esta situación inflamatoria, extrema, autoinmune, pues recibe varios nombres. De hecho, insisto, esto ya es conocido, lo conocemos los médicos desde hace años y le hemos puesto pues diferentes nombres y habrán oído hablar de ellos. La tormenta de citocinas, porque se producen pues muchas citocinas, interleucinas, interferones, factor de necrosis tumoral, etc. También le llamamos síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, porque se produce una gran inflamación en todo el organismo. También una de las células que produce más estas citocinas y esta inflamación son los macrófagos. Entonces, un nombre que también se utiliza, probablemente quizás es una variante de todo esto, es el denominado síndrome de activación macrofágica. Estos son variantes de esta forma inflamatoria, autoinmune tan agresiva que ocurre en estos pacientes. Más recientemente, a algunos médicos le hemos puesto un nombre, que ha sonado menos estos días, pero que nos ha gustado más a algunos médicos porque es probablemente más descriptivo, nos hace pensar más en este síndrome, que es el llamado síndrome hiperferritinémico. Es todo lo mismo. Lo que con este nombre queremos remarcar que es relativamente fácil poderlo diagnosticar en urgencias o en una sala de hospitalización con una prueba de laboratorio sencilla, que es la ferritina. Mirar las citocinas, la interleucina 6, el interferón, no se puede hacer más que en laboratorios especializados, no se hace en un laboratorio de urgencias o en la hospitalización convencional, pero en cambio mirar la ferritina se puede mirar igual que se mira pues, las transaminasas hepáticas, igual que se mira la creatinina o igual que se mira un hemograma. Y estas síndromes, estas respuestas, esta citocina, esta tormenta de citocinas se caracteriza por una cifra elevadísima, inmensamente elevada de ferritina, de forma que simplemente ante la sospecha de que el paciente está desarrollando este cuadro inflamatorio sistémico tan agresivo, se puede pedir al laboratorio, en urgencias o en la sala de hospitalización, la ferritina, y esto nos indica que está en esta situación. Bueno, esta es una situación que insisto, es conocida, sucede muy raramente, pero sucede en algunas infecciones, en algunas sepsis, sucede en algunas enfermedades autoinmunes, por ejemplo, en lupus eritematoso sistémico o en síndrome antifosfolipídico, que es una enfermedad prima hermana de esta enfermedad del lupus. Sucede, pero muy raramente. Uno de cada varios miles de pacientes con estas enfermedades desarrollan este síndrome tan grave. O sepsis
graves o infecciones víricas graves. O ahora lo estamos viendo también en pacientes con determinados cánceres, con determinadas neoplasias, sobre todo hematológicas, a los cuales se les somete a unas inmunoterapias, a unas denominadas terapias celulares de tipo CAR, que uno de los efectos secundarios que desarrollan es precisamente también esta tormenta de citocinas, este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Por lo tanto, síndrome ya conocido, pero lo particular es que los pacientes con COVID lo desarrollan, desgraciadamente, muy frecuentemente. Normalmente hasta un 5 o un 10% de los pacientes pueden desarrollar este síndrome. Y es más, también otra sorpresa en este síndrome, presentan muchos pacientes trombosis, trombos, tanto trombos grandes, embolias pulmonares, como trombos en la microcirculación, microtrombosis. Y también es una trombosis mediada inmunológicamente. Y esto pues también ha llamado la atención. También es conocido a algunos pacientes, sobre todo pacientes con enfermedades autoinmunes, como el síndrome antifosfolipídico, sabemos que desarrollan raramente esta combinación de problemas, trombosis en la microcirculación y este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, esta tormenta citocina. Hace como unos 30 años, con el doctor Ron Ascherson, le pusimos el nombre de síndrome antifosfolipídico catastrófico. Pero fíjense, creamos entonces un registro mundial que coordinamos desde nuestro servicio de enfermedades autoinmunes en el Hospital Clínic de Barcelona y ahí registramos todos los pacientes del mundo que se nos informa que sufren esta variante trombótica y con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y en 30 años hemos recopilado aproximadamente unos 500 pacientes de todo el mundo. Y pues probablemente en nuestro servicio, en nuestro hospital, con una amplia experiencia, pues vemos un paciente cada 2 años o cada 3 años con este cuadro. Y en cambio aquí, con la enfermedad del COVID, podíamos ver en cada planta 2 o 3 pacientes cada día. Veamos, el problema es la magnitud del problema, la cantidad de pacientes que presentaban este problema autoinmune inflamatorio tan grave. Por lo tanto, visto ya cuál es este problema, vamos a conocer un poquito mejor qué son las enfermedades autoinmunes. ¿Qué es esto? Las enfermedades autoinmunes son unas enfermedades que conceptualmente son de relativamente reciente conocimiento. Se puso este nombre hace aproximadamente 100 años, porque la idea es que es el propio organismo el que ataca. Las defensas del propio organismo atacan al propio cuerpo. Esto antes a los médicos o a los científicos les parecía imposible. ¿Cómo puede ser que el propio organismo ataque? Atacarán pues los virus o los gérmenes del exterior o atacarán pues sustancias tóxicas, pero aquí es el propio organismo el que ataca. Y bueno, y en estos años pues hemos visto que hay muchas enfermedades autoinmunes. Con el doctor Schoenfield de Israel y el doctor Geschwin de California, hace unos años escribimos este libro, Diagnostic Criteria in Autoimmune Diseases, que es un poco como la enciclopedia de las enfermedades autoinmunes, y vimos que había más de 100 enfermedades autoinmunes. Algunas, la enfermedad autoinmune ataca a un solo órgano, ataca la glándula tiroides, o ataca la piel, o ataca al hígado, y en otros puede atacar a todo el cuerpo. Por ejemplo, el lupus es la más paradigmática de las enfermedades autoinmunes sistémicas, junto a este síndrome antifosfolipídico que comentábamos. Aquí las defensas atacan a cualquier parte del organismo, pero hay otras muchas, y además todas con nombres bastante raros: síndromes de Sjögren, esclerosis sistémica, enfermedad de Behçet, etc. Todo esto son enfermedades autoinmunes. Generalmente son poco frecuentes. Cada una de ellas es poco frecuente, pero todas juntas son
importantes. Este es un estudio, una estimación que hicieron los Institutos Nacionales de la Salud, NIH, de los Estados Unidos hace unos años, y calcularon que aproximadamente el 20% de la población sufre alguna de estas enfermedades autoinmunes o varias enfermedades autoinmunes. Es decir, prácticamente 1 de cada 5 personas sufre de alguna enfermedad autoinmune. Y ya desde hace muchos años se investiga por qué aparecen estas enfermedades autoinmunes, y unas hipótesis que ya surgieron en los años 70 era que probablemente algún virus desencadenaba esta respuesta autoinmune. Y este es un artículo que se publicó en una revista de gran prestigio ya entonces, que es el New England Journal of Medicine, probablemente una de las de más prestigio en medicina, que creía ver virus en la causa del lupus, del SLI, del lupus. Eso no se ha podido confirmar claramente, pero se han postulado diferentes virus como responsables de diferentes enfermedades autoinmunes. Incluso virus como el virus del sarampión o el virus Epstein-Barr, retrovirus. Pero probablemente donde hemos aprendido más es con este virus, el virus de la hepatitis C. El virus de la hepatitis C, se sabe que produce la hepatitis C y la cirrosis hepática por este virus, pero también sabemos que produce algunas enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, la que conocíamos como crioglobulinemia mixta esencial. Esta es una vasculitis, una enfermedad autoinmune que ataca a los vasos de cualquier parte del organismo y que hasta los años 90 le llamábamos crioglobulinemia mixta esencial. Esencial es el término médico que quiere decir que no sabemos la causa. Es esencial, no sabíamos la causa. Pues cuando se descubrió el virus de la hepatitis C, vimos que además de producir el virus de la hepatitis C también producía la crioglobulinemia mixta. Y si hasta aquellos años prácticamente la mitad de los pacientes con crioglobulinemia mixta decíamos que eran esenciales, que no sabíamos la causa, prácticamente todos ellos vimos que la causa era el virus de la hepatitis C. Y esto ha tenido connotaciones muy importantes, porque saben ustedes que desde hace pocos años tenemos unos tratamientos antivíricos muy buenos, efectivos, que curan la hepatitis C. Curan también la crioglobulinemia. De hecho, ha sido la primera enfermedad autoinmune que los médicos conseguimos curar, gracias a que matamos al virus de la hepatitis C. ¿Y cómo se produce esta respuesta autoinmune? A mí siempre me gusta presentar esta diapositiva, que es un dibujo muy sencillo, donde se presentan los protagonistas principales de esta respuesta autoinmune. ¿Por qué se produce esta respuesta autoinmune? Pues porque hay estas células que son las protagonistas. Son los linfocitos B, los linfocitos T, células dendríticas y los macrófagos. Macrófagos, que hablábamos antes del síndrome de activación macrofágica, los macrófagos. Cada una de estas células produce unas proteínas, por ejemplo, los linfocitos B producen esos anticuerpos, los linfocitos T, las células dendríticas, los macrófagos producen citocinas como la interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, interferones, etc. Y todas estas sustancias, al final, lo que conducen es al daño tisular, al daño de las células, a la inflamación. Por lo tanto, estas células dialogan entre sí, hablan entre sí, y ello conduce a que se produzcan estas sustancias, estas proteínas que producirán el daño tisular. Hablan entre sí, no porque tengan boca, que no la tienen, pero tienen una serie de proteínas en sus membranas que interaccionan unas con otras y como consecuencia de esas interacciones se producen las liberaciones de estas citocinas y finalmente, insisto, los daños sobre las células y las inflamaciones correspondientes, las inflamaciones de los pulmones, las inflamaciones del riñón, las inflamaciones de los diferentes órganos. ¿Y qué hacemos los médicos y qué hacen los investigadores? Para luchar contra esta respuesta autoinmune, buscan terapias que modulen esta respuesta. Buscan terapias que bloqueen estas sustancias, terapias que bloquean
pues las citocinas, la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral, que bloqueen estas proteínas que dialogan entre sí. Y estas sustancias, estos tratamientos, estas terapias inmunomoduladoras son lo que también llamamos terapias biológicas, que es lo que actualmente pues, se investiga más y se está utilizando pues, como modernas terapias para las enfermedades autoinmunes. Y vamos a hablar de las que estamos utilizando precisamente en la lucha contra el COVID-19. Vamos a empezar por antimaláricos, por la cloroquina y la hidroxicloroquina, que son fármacos inmunomoduladores. Y antimaláricos, y aquí dirán ustedes, bueno, ¿y qué tiene que ver la malaria, el paludismo, con las enfermedades autoinmunes? La malaria, saben que es una enfermedad tropical, es una enfermedad infecciosa producida por el Plasmodium, que es un germen que transmiten estos mosquitos y que pues es una enfermedad infecciosa. Bueno, pues lo que sucede es que un tratamiento que inicialmente era para la malaria, que es la quinina y sus derivados, la cloroquina y la hidroxicloroquina, pues lo que sucede a veces en medicina, que a veces por casualidad, se vio que, esto ya es de los años 50, cuando las personas iban al trópico y tenían que tomar los antimaláricos para pues, curarse o para prevenir la malaria, si esas personas tenían alguna enfermedad autoinmune, sobre todo lupus, artritis reumatoide, pues, oh sorpresa, con el tratamiento para la malaria también mejoraban de ese lupus o de esa artritis reumatoide. Entonces, esto es porque se vio que esos tratamientos también tenían efectos inmunomoduladores. Y la verdad es que actualmente pues, ya se utilizan muy poquito para la malaria porque pues, hay muchas resistencias y hay otros tratamientos antimaláricos mejores y prácticamente solo lo utilizamos pues, sobre todo para el lupus, también algo para artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, síndrome antifosfolipídico. Y permítame una pequeña anécdota. La quinina, el antimalárico, este nombre tiene una historia curiosa, interesante y que liga con la colonización por los españoles de América. En América, cuando iban los colonizadores españoles, pues había paludismo y los indígenas pues utilizaban esta planta para luchar contra el paludismo. Y una persona que se infectó de paludismo era la virreina, la esposa del virrey del Perú, que era una condesa, la condesa de Chinchón, pero que pues el pueblo le ponía el mal nombre de la Chinchona. Llamaba a la virreina, la llamaba la Chinchona. Y ella enfermó de paludismo y los indígenas de aquellos territorios le ofrecieron lo que ellos tomaban, que era el producto de este árbol. A partir de entonces, tuvo suerte, sanó gracias a ese producto y pues empezaron a conocer a ese producto del árbol también por la Chinchona, igual que la esposa del virrey, la Chinchona, y de Chinchona pues pasó a quinina y de quinina a cloroquina, a hidroxicloroquina. Una curiosa historia para estos medicamentos que ahora pues ya todo el mundo conoce porque son realmente uno de los medicamentos más mediáticos en esta epidemia, en esta pandemia COVID. Es un medicamento que, insisto, en el siglo XVII se empezó a utilizar para la malaria. A principios del siglo pasado se comercializó ya como cloroquina y a mediados del siglo pasado se vio su efecto beneficioso en enfermedades autoinmunes y es lo que estamos haciendo ahora. Y una modificación de la cloroquina cuando se toma a dosis altas, prolongadas, largo tiempo, tiene un efecto secundario que es la toxicidad retiniana. Entonces se hizo una modificación en la molécula y de cloroquina se pasó a hidroxicloroquina y es la que prácticamente se utiliza actualmente en enfermedades autoinmunes. En el lupus, pues utilizamos la hidroxicloroquina.
que prácticamente ya no tiene el efecto sobre la retina, ya no produce toxicidad retiniana o mucho menos frecuente. Y, en fin, muchos estudios, muchos de ellos que los hemos llevado a cabo pues, en nuestro servicio, han demostrado que es un magnífico tratamiento para el lupus y alguna otra enfermedad autoinmune. Y ahora, pues prácticamente todos los enfermos con lupus deben tomar hidroxicloroquina, este antimalárico. Y ello, pues, es el tratamiento de base. Después, los pacientes con lupus pues, pueden tomar algunos también corticoides, pueden tomar tratamientos biológicos, pero de base, hidroxicloroquina, que es un tratamiento que ahora sabemos que actúa a diferentes niveles de aquellas células que comentábamos previamente, de aquellas células del sistema inmunitario. E incluso parece que también pueden bloquear o dificultar la entrada de los virus dentro de las células. Y esto fue lo que motivó que primero, pues, algunos médicos chinos lo empezaran a utilizar en pacientes con COVID en la China y realmente pues había pocas noticias porque uno de los problemas que hemos tenido es que no llegaban a publicar los resultados de los estudios en la China, en fin, se despreció un poquito lo que venía de la China y aquí aprendimos tarde el tratamiento del COVID. Y hasta pues el mes de marzo, cuando llegó a Francia la enfermedad, un grupo de médicos franceses probaron en 22 pacientes con COVID darles la hidroxicloroquina y vieron que a los 6 días prácticamente el 70% habían negativizado los frotis, el PCR de los frotis del COVID. Incluso si les daban, además de hidroxicloroquina, acitromicina, un antibiótico de uso habitual en muchas infecciones respiratorias, prácticamente el 100% de los pacientes negativizaban a los 6 días ya el virus, mientras que los que no tomaban la hidroxicloroquina pues solo lo negativizaban el 12%, por tanto una diferencia notable. Esto lo publicaron rápidamente el mes de marzo, pero han ido acumulando más casos y acaban de publicar ahora hace poquito, en el mes de abril, una serie ya de 80 pacientes. Bueno, pues parece que ellos siguen diciendo que les es más efectivo, consiguen negativizar más pacientes el frotis cuando les dan la hidroxicloroquina. Y entonces, pues esto lo ha empezado a estudiar mucha gente y entre ellos, pues lo habrán visto ustedes, es el medicamento, yo diría, mediático, sobre todo en Cataluña, es el ensayo famoso del doctor Oriol Mitjà. Ayer por la noche tuvo un prime time en TV3 dedicado a un ensayo, en este caso para intentar prevenir en los contactos, prevenir la aparición de la infección, el desarrollo de la infección. Bueno, la verdad es que, además de este ensayo, es probablemente el medicamento que más se está estudiando en estos momentos. Hay, yo diría que centenares de estudios sobre la hidroxicloroquina en todo el mundo. En nuestro medio, por ejemplo, en nuestro hospital, estamos llevando a cabo también otro ensayo con hidroxicloroquina, con ligeras, con algún tipo de variaciones. Esto es muy importante también saberlo. Es muy difícil que un estudio, un ensayo, por mucho dinero por muchos recursos que se le den, por ejemplo, pues es este caso. Aquí Oriol Mitjà ha conseguido muchos recursos. Es muy difícil que un solo estudio llegue a grandes conclusiones, llegue a grandes descubrimientos. Actualmente en medicina necesitamos muchos granitos de arena. Esto es un granito de arena. Y solo pues por citar un ejemplo, actualmente ya hay como 8 o 10 estudios con la hidroxicloroquina que ya se han publicado en diferentes partes del mundo. Y unos dicen que sí, que parece que mejor, y otros dicen que no lo ven tan claro, que no hace efecto. ¿Pero qué ha llevado todo esto? Pues ha llevado que este es un medicamento que dispensan ustedes en las farmacias. Lo dispensan para nuestros pacientes con lupus, con artritis reumatoide. Y pues el gobierno controló, hizo que hubiera una distribución controlada de estos medicamentos y nuestros pacientes se quedaron al principio de toda esta pandemia sin poder disponer de este medicamento. Y esto causó un gran problema para nuestros pacientes.
afortunadamente tuvimos que hacer diferentes medidas alternativas y yo aquí quiero aprovechar este foro para agradecer al señor Antoni Torres, al presidente de la Federación de Asociaciones de Farmacia de Cataluña, la gran implicación que tuvo para intentar resolver este problema, encontrar unos circuitos para que los pacientes con lupus pudieran disponer de hidroxicloroquina, con lupus o con otras enfermedades autoinmunes. Afortunadamente parece que actualmente pues ya está, en fin, se está solucionando. Y uno podría pensar, bueno, pues los pacientes con lupus ya están tomando hidroxicloroquina, entonces quizás ellos no se infectarán. Bueno, es lo que creemos, que probablemente se infectan menos, pero también se infectan. Esto es un estudio que acaba de salir publicado. Un grupo francés pues ha visto en 17 pacientes de toda Francia que tomaban hidroxicloroquina que sí que han tenido infección por COVID. 17 son muy pocos, ¿eh? Hay miles de pacientes seguro que en Francia, pero bueno, probablemente protege. Nosotros estamos haciendo ahora un amplio estudio epidemiológico, da la impresión de que sí que algo protege, pero no del todo, ¿eh? Por tanto, hay que seguir vigilando mucho. Otro medicamento, los glucocorticoides, la cortisona. Este es el medicamento típico para tratar las enfermedades autoinmunes. Es el medicamento que ha salvado probablemente más pacientes con enfermedades autoinmunes en todo el mundo. El problema que tiene la cortisona es que produce efectos secundarios, sobre todo cuando se utiliza dosis altas a largo plazo. Entonces hay que vigilar mucho, efectos beneficiosos, efectos perjudiciales. Y además, uno de los efectos perjudiciales es que favorece las infecciones. Por tanto, si tenemos una infección por COVID que produce inflamación, por un lado nos gustaría darle cortisona, glucocorticoides, para frenar la inflamación, pero por otra parte tenemos miedo de que esto expanda, haga crecer la infección vírica. Por lo tanto, una situación compleja. Cuesta ver la situación. Se está cada vez dando en más pacientes porque creemos que la inflamación es suficientemente grave como para dar estos corticoides, con un cierto miedo de que no se active la inflamación. Generalmente se da un tratamiento antivírico al mismo tiempo que los corticoides. Y ya los primeros estudios sistemáticos, las primeras revisiones sistemáticas, un granito de arena de aquí, un granito de arena de allá, puestos juntos, parecen indicar que ciertamente la combinación de antivíricos más corticoides claramente reduce la mortalidad. Pero probablemente los más espectaculares de todos estos tratamientos son los tratamientos biológicos bloqueadores de citocinas. Comentábamos antes que se podían bloquear diferentes citocinas, interleucina 1, interleucina 6. Hay varias citocinas que se han estudiado. Por citar un ejemplo, esto es un artículo reciente que recopila las citocinas que se están ensayando el bloqueo, pero probablemente el más utilizado, el que utilizamos más, porque fueron precisamente médicos chinos los que llamaron la atención, es el tocilizumab, que es un tratamiento biológico contra la interleucina 6. Los médicos chinos lo probaron en 21 pacientes y vieron que pacientes gravísimos, y vieron que claramente bajaban los marcadores de inflamación, bajaba la inflamación, realmente reducían la mortalidad en aquellos pacientes. Y ahora acaba de salir, es que hace pocos días, el 1 de mayo, la experiencia ya de los italianos. Los italianos son los que han seguido a los chinos en más experiencia, y este grupo italiano muy experto en enfermedades autoinmunes, dirigido por Sabino Ciaccia, pues lo ha estudiado ya en un grupo importante de pacientes italianos, 63 pacientes a los que les dio tocilizumab y realmente funcionó bien. Tocilizumab ya se utiliza ampliamente en enfermedades autoinmunes, sobre todo en artritis reumatoide, en arteritis de Horton. Tenemos experiencia, pero hay otros tratamientos biológicos contra la interleucina 6, como el sarilumab, siltuximab, que se están en fase de investigación y que pues, se están también intentando investigar en COVID. Por ejemplo, en nuestro servicio estamos haciendo un ensayo con uno de estos medicamentos. O contra la interleucina 1. Hay un fármaco biológico que es la anakinra, que se utiliza en este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que funciona muy bien y que ahora vamos a empezar un ensayo a nivel de 10 hospitales españoles, también dirigido desde nuestro servicio, para ver el efecto de la anakinra en estos pacientes graves con COVID-19. O el baricitinib. Este es un medicamento que va ya
un poquito más allá, va dentro de las células. Dentro de los linfocitos hay unas vías de la inflamación y estos medicamentos, el baricitinib, bloquea una de estas vías de la inflamación, que es la vía de las Janus quinasas, las vías JAK. Bueno, pues fíjense, es importante hacer muchos estudios porque pueden salir cosas diferentes. Aquí este grupo italiano de Cantini dijo, sí, va bien, pero otro grupo que lo probó poco después, un grupo británico, dijo que no, va bien. Con resultados, por lo tanto, del todo contradictorios. Por eso es muy importante replicar los estudios, hacer varios estudios en grupos diferentes. Así iremos aprendiendo todos más. Otro tratamiento, la heparina. Hemos dicho previamente que en esta enfermedad se producen muchas trombosis. Pues hemos aprendido y ya empezaron a verlo los chinos y después lo hemos visto nosotros, que estos pacientes trombosan mucho y que es necesario dar tratamiento antitrombótico, que es la heparina. La heparina, darla lo más pronto posible, nada más que llegan al hospital, prácticamente les damos ya heparina a estos pacientes. Y esto creemos que tiene además otro papel, porque cada vez se sabe más que la heparina no solo hace un efecto anticoagulante, sino también hace un efecto inmunomodulador. Esto es muy importante. Por lo tanto, la heparina tiene un doble efecto, antitrombótico y inmunomodulador, que probablemente es la causa de esas trombosis. Son trombosis mediadas inmunológicamente. Y recientemente pues, acaba de salir la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, unas guías donde recomienda claramente la administración de tratamiento anticoagulante a dosis profilácticas o a dosis terapéuticas según las circunstancias. Y hay muchos más tratamientos que se están probando, tratamientos de los que, insisto, utilizamos en enfermedades autoinmunes, sobre todo en las formas estas graves, que los estamos probando en esta situación autoinmune grave del COVID. Pues, por ejemplo, la colchicina. La colchicina es un tratamiento que muchos decimos que es el tratamiento biológico de los pobres. Es un tratamiento también anti-interleucinas, que se conoce desde hace muchos años. Es el tratamiento de una enfermedad clásica que es la gota. La gota se trata con colchicina. Pues también enfermedades autoinmunes tratamos con colchicina y estamos investigando el efecto también de la colchicina en COVID. O habrán oído ustedes hablar también de los plasmas hiperinmunes, plasmas extraídos de personas que han superado la enfermedad, se les extrae el plasma, en ese plasma hay anticuerpos frente al virus y se pretende pues, transfundir ese plasma a personas que están enfermas para que esos anticuerpos de una persona que ya ha superado la enfermedad sea capaz de destruir el virus. Es una forma ya clásica de tratar enfermedades infecciosas cuando no existían las terapias biológicas y que pues, se está empezando a investigar actualmente. Actualmente, pues muchos de los pacientes que han superado la infección por el COVID se les pide que den su plasma para poder dar este plasma después a otros pacientes. Por lo tanto, un poquito como conclusión a esta idea de la autoinmunidad en pacientes con COVID, pues podemos concluir que un número elevado, desproporcionalmente elevado, de pacientes con esta enfermedad desarrollan una respuesta autoinmune, inflamatoria y trombótica moderada y grave, entre un 5 y un 10%, a diferencia de lo que pasaba en otras enfermedades, que es pues 1 de cada 1000 o 1 de cada 10.000 desarrollan este problema tan grave. Aquí, 5-10%, es una cifra muy elevada. Entonces, múltiples tratamientos inmunomoduladores se han utilizado empíricamente para frenar esta respuesta. Empíricamente porque simplemente los médicos tenemos la experiencia de otras situaciones similares donde funcionan, pues lo probamos en esta enfermedad. Pero esto, la evidencia se tiene que comprobar científicamente, la evidencia hasta ahora es, ya digo, limitada y se tendrá que comprobar científicamente con ensayos clínicos, con estudios multicéntricos, con metaanálisis y para ello vamos a requerir
muchos esfuerzos combinados de muchos centros de investigación de todo el mundo. Un granito de arena de aquí, un granito de arena de allá, todo ello junto, esperemos realmente que nos ayude a vencer esta pandemia. Pero además, y aquí me gustaría terminar, aparte de todo esto, o probablemente incluso mucho más importante que todo esto, es lo que tiene que hacer la población general. Quedarse en casa, el confinamiento, las medidas de higiene, el distanciamiento social. Esto es el arma más efectiva para la inmensa mayoría de los casos. Esto ya es desde la Edad Media, esto no es ningún descubrimiento de terapias biológicas recientes, esto es desde la Edad Media y actualmente, año 2020, continúa siendo la mejor forma de luchar contra la pandemia. El confinamiento, la higiene, el distanciamiento social, estas medidas tenemos que seguir utilizándolas. Y esto era lo que les quería comentar. Ahora pues quedo a su disposición para cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier aclaración. Muchas gracias, doctor Cervera. En primer lugar, excelente ponencia. Cómo ha podido resumir, ¿no?, un tema tan complejo y nos lo ha dejado, creo que, bastante claro. Aún así, paso a transmitirle algunas de las preguntas que han ido llegando. Relacionadas con las manifestaciones clínicas y la alteración del sistema inmunitario, una de las preguntas es: ¿las personas con patologías autoinmunes pueden tener manifestaciones más graves? Esta ha sido la pregunta que nos han hecho nuestros miles de pacientes. Los pacientes que controlamos habitualmente en nuestro servicio siempre han tenido esta duda. Hipotéticamente, uno pensaría que sí, porque si tienen su sistema inmunitario ya dañado, pues estarían más frágiles para sufrir esta enfermedad. Pero, bueno, pues paradojas. Probablemente la realidad no es así. Estamos viendo que no se infectan más, al menos, o no se infectan más gravemente que las otras personas que no tienen enfermedades autoinmunes. Y nuestra hipótesis de trabajo y los estudios de investigación que estamos llevando a cabo ahora intentan demostrar que quizás incluso se infectan menos. Y se infectan menos si llevan, sobre todo, alguno de los tratamientos inmunomoduladores de base, como por ejemplo la hidroxicloroquina. Esto probablemente hace que estén su sistema inmunitario más protegido frente a la infección por COVID. De todas formas, esto tenemos que terminarlo de estudiar. Son, insisto, granitos de arena de investigación que se están haciendo. La recomendación siempre es la vigilancia, la prudencia. Por lo tanto, las normas que claramente desde las autoridades sanitarias se están transmitiendo. Haya una enfermedad autoinmune o no la haya, confinamiento, higiene, distanciamiento social, estas son medidas cruciales. Vale, relacionado también con la inmunidad, preguntan cuál es la peculiaridad del virus para desarrollar esta inmunidad o este desajuste, ¿no?, del sistema inmunitario. Pues esto tendrán que investigarlo bien nuestros colegas los virólogos, porque ciertamente se parece. Si uno le mira la cara, mira la fotografía, es una fotografía muy similar a cualquier otro coronavirus, porque hay muchos coronavirus que circulan alrededor nuestro, circulan en las guarderías, por ejemplo, son los típicos virus que pillan los niños en las guarderías y que luego pasan a sus papás y a los abuelos y que, bueno, es un resfriado típico de invierno y nada más. O sea, la fotografía es prácticamente la misma. ¿Y por qué ese coronavirus habitual? Pues es un resfriado vulgar y este coronavirus en un 5 o 10% desarrolla este cuadro autoinmune dramático, pues esto todavía no lo conocemos y, insisto, nuestros colegas virólogos tendrán que investigarlo. Seguramente pues tienen en su composición algunas estructuras diferentes que son capaces de alterar el sistema inmunitario. Por otra parte, no todos los individuos que sufren la infección por los mismos virus, por el virus de la COVID, tiene esta respuesta inmunitaria. Por lo tanto, también es necesario que algo haya en algunas personas y no en otras. Es decir, seguramente hay unas
variaciones genéticas o epigenéticas en las personas que hacen que unas, ese 5 o 10%, sea más sensible o esté más predispuesto a esta respuesta autoinmune, sistémica, inflamatoria, dramática, mientras que el resto, afortunadamente, el 80-90%, pues bueno, pues no tiene esta predisposición y sufre muchas veces un resfriado, sufre como una gripe. Por lo tanto, seguro son los dos aspectos, virus y la persona afectada, la que tiene peculiaridades. Pues estaremos atentos a estas dos partes. Siguiendo con la respuesta del autoinmune, también preguntan si son predominantes en algún tipo de paciente en concreto, más en gente joven o no, bueno, si se ha relacionado. Bueno, hay algunas personas que lo sufren algo más y lo sufren más gravemente. Por ejemplo, sabemos que personas que sufren de hipertensión, de problemas pulmonares crónicos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la conocida EPOC, o asma, sufren más gravemente estas enfermedades. Pero, desgraciadamente, la gran sorpresa que nos hemos encontrado es que muchos de estos pacientes tan graves con esta respuesta inflamatoria son gente joven, mediana edad, sin ninguna enfermedad de base. Y esto es lo sorpresivo. Vale, perfecto. Y ahora pasando ya al tema de tratamiento, una de las preguntas es ¿por qué un antibiótico como la acitromicina se utiliza para el COVID, como ha dicho, en combinación con otro? Pues yo diría que por poco más que casualidad. Este es un tratamiento pues, que se utiliza muchas veces en infecciones respiratorias, sobre todo en sobreinfecciones respiratorias. Los médicos no nos cansamos de insistir que los resfriados comunes y las gripes de cada invierno no hay que tratarlas con antibióticos. Hay que dar tratamientos sintomáticos, si es preciso, los remedios de la abuela, cosas calientes, etcétera, pero no antibióticos. Pero en algunas ocasiones pues se puede producir una sobreinfección por alguna bacteria y entonces uno de los típicos antibióticos pues es la citromicina o la ampicilina, amoxiclavulámico. Entonces, pues bueno, pues probablemente por casualidad probaron estos médicos franceses y vieron que sí que les iba algo mejor. De todas formas, probablemente el efecto principal es el efecto de la hidroxicloroquina, más que de la citromicina. Vale, y después relacionado también con tema de tratamiento, pero más con los complementos de la oficina de farmacia. Esta pregunta ya me la habían hecho a mí para que la trasladara, pero alguno de los que están presentes también la ha hecho. Concretamente, la pregunta es, ¿recomendaría productos como el inmunoferón para potenciar las defensas? Y la duda que me trasladaban a mí los compañeros era que, claro, se veían que recomendar un complemento para potenciar las defensas, cuando en verdad, como usted nos ha explicado, en algunos casos es esto lo que produce una respuesta alterada, bueno, que estamos como en dudas, ¿no? De qué recomendamos a la población desde las oficinas de farmacia. Bueno, aquí yo a lo mejor voy a quedar un poquito mal con los farmacéuticos, porque esta es la pregunta que me hacen no solo en época de pandemia COVID, sino en cualquier otro momento. Los pacientes que tienen una enfermedad autoinmune dicen, bueno, ¿y qué puedo hacer para reforzar mis defensas? Estos complementos vitamínicos, estos estimuladores inmunitarios que venden en las farmacias, ¿esto me irá bien? Bueno, yo siempre les digo que no hay ciencia de esta que nos gusta a los científicos, ciencia con ensayos clínicos claramente que demuestre que ninguno de estos productos realmente beneficia claramente el sistema inmunitario. También creo que no le hacen daño. Y bueno, pues a veces es efecto placebo, a veces quizás es que no hemos hecho todavía bien los estudios. Por lo tanto, yo no me opongo a que utilicen estos suplementos vitamínicos, pero desgraciadamente no tenemos ningún complejo vitamínico, ningún suplemento vitamínico claramente que haya demostrado que mejora las defensas, ni en situaciones, digamos, normales, ni en situaciones de pandemia. Por lo tanto, no recomiendo, pero tampoco pues voy a decir que tengan que ser tampoco creo que vayan a ser nada negativo, que si esto pues funcionara para el sistema inmunitario les va a hacer más daño porque les va a estimular el sistema inmunitario y van a tener una respuesta autoinmune más agresiva.
tampoco, eso no, seguro que no va así. Vale, y relacionado también con temas de tratamiento, pero diferente, hay una pregunta que dice, ¿hay relación entre el uso de IECAS y la intensidad de la patología? Esto fue una de las primeras alarmas que surgieron, que se saltó la alarma de que los pacientes que estaban tomando IECAS como tratamiento de la hipertensión o incluso con enfermedades autoinmunes, sobre todo con afectación renal, que los IECAS pues tienen un efecto nefroprotector y disminuyen además la proteinuria, con lo cual pues se saltó la alarma de no utilizar los IECAS. Luego se vio que es porque también tiene un mecanismo, tiene una relación patogenética. Los virus entran dentro de las células a través de unos receptores ECA, unos receptores que comparten estos tratamientos de la hipertensión. La verdad es que finalmente los estudios no han sido concluyentes, y las recomendaciones finales que aparecen pues, por parte de todas las sociedades científicas es que aquellos pacientes que están tomando IECAS porque la tienen que tomar deben continuar con ese tratamiento y no hay motivo para suspender los IECAS. Vale, ahora preguntas relacionadas más con el tema del virus, que igual un virólogo nos la respondería mejor, pero las lanzo igualmente. ¿Le consta el descubrimiento de más de una cepa de este virus? Insisto, esto tiene que ser el virólogo el que lo responda. Creo que han invitado también a un virólogo para que les hable. Todos los virus, de todas formas, todos los virus mutan. Este virus muta, tiene pues mutaciones. Lo que no parece es que sean grandes mutaciones y probablemente pues esto pueda ir a nuestro favor en el sentido de que seguramente los investigadores del campo de las vacunas puedan encontrar una vacuna que pueda ser más fácil de mantener que la vacuna de la gripe, que como saben ustedes, como el virus de la gripe sí que muta mucho, pues hay que cambiarlo cada año y además como muta tanto, pues a veces las vacunas no acaban de salir ajustadas al virus mutado de aquel año o a alguno de los virus que ha mutado aquel año. Parece que de momento no muta tanto como los virus de la gripe. Sí, me uno, ¿no? Que relacionado a todas las preguntas que se hayan hecho sobre vacunas y así, que hay algunas más, en el campus de formación campus.fedefarma.com, el primer webinar que hicimos, que está colgado, tuvimos a Julia Vergara, que está en investigación de la vacuna, y ahí se pueden resolver este tipo de dudas para aprovechar con las dudas del doctor Cervera. Y ya relacionado con el tratamiento y la última, ¿qué opinión tiene acerca de la controversia del uso del ibuprofeno durante la enfermedad COVID-19? Los antiinflamatorios no esteroideos, igual que los esteroideos, que los corticoides, pues pueden hipotéticamente favorecer el crecimiento de los virus, la afectación por los virus. Por lo tanto, es siempre recomendable ante una infección vírica, y esto no solo el coronavirus, sino el virus de la gripe o el virus del resfriado común, intentar no utilizarlos para tratar los síntomas inflamatorios, y se recomienda utilizar más pues el paracetamol que no el ibuprofeno. Hubo también una alarma en los momentos iniciales que parecía que podía pues, producir una mayor mortalidad. Finalmente tampoco no se ha llegado a demostrar, con estudios con series un poquito más largas, no se ha podido demostrar claramente este problema, pero desde un punto de vista general, los médicos acostumbramos a recomendar que para los síntomas inflamatorios de las virasis, de las infecciones víricas, evitar los antiinflamatorios no esteroideos, el ibuprofeno u otros antiinflamatorios no esteroideos, y en cambio utilizar más el paracetamol. Perfecto. Y ya habían otras preguntas de test, pero bueno, para informarles que ya estamos en contacto con una compañera del doctor Cervera para que nos explique la parte de tipología de test y la inmunidad, cuánto dura la inmunidad y todo este tema que nos ha recomendado el doctor Cervera, que la realizaremos dentro de 2 semanas. Todos estos webinars, como he dicho, están en el campus de formación, igual como la formación que ofrecemos desde Fedefarma en el programa de formación continuada. Podemos acceder
online, ¿no? Porque es la nueva normalidad que tenemos y estamos adaptándonos a este nuevo mundo. Muchas gracias, doctor Cervera. He tenido muchas muestras de que la ponencia ha sido excelente, tanto por WhatsApp como por mail, así que le traslado que muchas gracias por parte de todos los asistentes y del equipo de Fedefarma. Un placer volver a colaborar con usted y estaremos atentos a ver si hay nuevas soluciones o los estudios van avanzando. Muchísimas gracias. Ha sido pues un placer volver a estar en contacto con los farmacéuticos. Muchísimas gracias a Fedefarma. Gracias.